En los últimos años, la Liga MX femenil ha crecido de manera impresionante. Estadios cada vez más llenos, jugadoras convirtiéndose en referentes y una afición que no deja de aumentar jornada tras jornada. Lo que alguna vez fue un proyecto, hoy es una realidad que ilusiona a todo el fútbol mexicano. Pero no todo ha sido celebración. Detrás de ese crecimiento también han existido momentos que han generado polémica, indignación y debate dentro y fuera de la cancha. Situaciones que han puesto en duda las condiciones de las jugadoras, decisiones que han dividido opiniones y casos que incluso han trascendido más allá del deporte. Porque sí, la Liga MX femenil no solo ha construido historia con goles y títulos, también lo ha hecho con episodios que no son agradables de recordar. Desde controversias dentro del terreno de juego hasta problemas estructurales que han afectado directamente a las futbolistas. Y es que cuando el fútbol crece tan rápido, también quedan expuestas muchas realidades que antes pasaban desapercibidas. Hoy vamos a repasar algunas de las polémicas más comentadas, más discutidas y más impactantes que han marcado el rumbo de la liga. Historias reales, momentos incómodos y situaciones que abrieron conversaciones necesarias. Angelina Hicks en Xolos. Lo que parecía una simple salida de club terminó convirtiéndose en una polémica delicada en la Liga MX femenil. Durante su etapa con Xolos de Tijuana, entre 2021 y 2024, Angelina Hicks se consolidó como una de las jugadoras más importantes del equipo. Sin embargo, su salida no pasó desapercibida. En redes sociales comenzaron a circular comentarios señalando que la delantera habría dejado al club de mala manera, incluso insinuando una falta de profesionalismo. Viendo esto, Hicks decidió romper el silencio con un comunicado público en sus redes sociales, donde expuso su versión de los hechos y lo que reveló generó un fuerte impacto. La futbolista aseguró que durante su paso por Tijuana sufrió una lesión grave de ligamento cruzado y menisco, una de las más delicadas para cualquier jugador profesional. Sin embargo, lo más polémico no fue la lesión, sino la atención que recibió. De acuerdo con sus propias palabras, el cuerpo médico del club minimizó su condición, llegando incluso a decirle que su problema estaba en su cabeza. A pesar del dolor y la gravedad de la situación, Hicks señaló que no recibió el respaldo necesario, por lo que se vio obligada a buscar atención médica por su cuenta, pagando estudios y consultas fuera del club para conocer el verdadero diagnóstico. Incluso en algunos reportes se menciona que la jugadora llegó a disputar partidos mientras ya presentaba daño en los ligamentos, lo que aumentó la controversia alrededor del caso. Su mensaje fue directo: "No me fui de mala manera, me protegí después de haber sido maltratada". Las declaraciones no solo cambiaron la narrativa sobre su salida, sino que abrieron un debate mucho más grande, porque este caso no se quedó únicamente en una polémica individual, ya que no era la primera vez que se cuestionaban las condiciones médicas dentro del fútbol femenil mexicano, mencionando incluso otros casos donde jugadoras tuvieron que buscar atención fuera de sus clubes. Al final, la relación entre Angelina Hicks y Xolos llegó a su fin, y torneos más tarde, Hicks regresaría a la Liga MX femenil, pero esta vez vistiendo la camiseta de Pumas. Ana Campa en León. Lo que comenzó como un entrenamiento más terminó cambiando una vida para siempre. La historia de Ana Campa no es solo una polémica, es uno de los casos más duros que ha vivido la Liga MX femenil. Ana Campa, defensa méxico-estadounidense, llegó al Club León con el sueño de consolidarse en el fútbol profesional. Nacida en California y con doble nacionalidad, representaba ese perfil de jugadora que buscaba crecer en una liga en expansión. Pero todo cambió en septiembre de 2023. Durante un entrenamiento con el equipo, en las instalaciones de la Esmeralda, Campa recibió un fuerte balonazo directamente en el rostro. El impacto fue tan violento que incluso rompió los lentes de contacto que llevaba puestos y provocó una de las lesiones más delicadas posibles, un desprendimiento de retina. Lo más grave no fue solo el golpe. Según el testimonio de la propia jugadora, la atención inicial fue mínima. "Me pusieron hielo, me dieron ibuprofeno y me mandaron a casa", relató. Sin estudios, sin diagnóstico profundo y sin dimensionar la gravedad del daño. Pasaron días, luego semanas. Fue hasta casi 2 semanas después cuando, por su cuenta, decidió buscar atención médica externa. Ahí recibió el diagnóstico que lo cambió todo. Tenía la retina rota y necesitaba una cirugía láser de emergencia para no perder el ojo. Todo pagado por ella misma. Ante la falta de apoyo, viajó a Estados Unidos, donde continuó su tratamiento con especialistas, pero el daño ya estaba hecho. El diagnóstico fue devastador. Su visión quedó afectada de forma permanente y su carrera como futbolista profesional prácticamente terminada.
Meses después, en abril de 2024, Campa hizo pública su historia a través de redes sociales, y fue ahí donde estalló la polémica. La jugadora denunció que no recibió atención médica adecuada tras el accidente, no tuvo seguimiento por parte del club y tuvo que enfrentar sola su proceso médico. Pasado ya son 7 meses desde mi lesión y no ha recibido el apoyo adecuado y pues ya no me puedo quedar callada sobre este tema. Además, reveló que por indicación del club tuvo que acudir al IMSS para tramitar su incapacidad, enfrentándose a un proceso largo, burocrático y desgastante. A más de 7 meses de mi lesión, estoy cansada y desesperada, expresó. Incluso relató que tenía que llegar desde antes de las 6 de la mañana para poder ser atendida, sin acompañamiento del equipo en la mayoría de ocasiones. La respuesta del Club León no tardó en llegar. La directiva aseguró públicamente que la jugadora sí recibió atención desde el primer momento, incluyendo consultas con especialistas y seguimiento médico, y que el proceso dependía del dictamen del IMSS. Dos versiones completamente distintas, y una realidad imposible de ignorar, porque más allá de quien tenga la razón absoluta, el caso dejó una pregunta que sacudió a toda la liga. Mazatlán y los largos trayectos. Mientras algunos equipos viajan en avión, hay otros que literalmente tienen que sobrevivir al trayecto antes de jugar. Y uno de los casos más recientes y polémicos en la Liga MX femenil es el de Mazatlán femenil. Todo salió a la luz este 2026. Después de una derrota ante Pachuca, el director técnico Nicolás Morales decidió hablar sin filtros en conferencia de prensa, y lo que reveló encendió la polémica. El entrenador denunció que su equipo no viaja en avión, sino únicamente por carretera, en autobús. Pero lo más impactante fueron los tiempos, trayectos de 15, 17 y hasta más horas para un solo partido. Incluso en algunos casos, los viajes completos superan las 30 horas en carretera. Y no fue una exageración. El propio Morales lo describió así. Las jugadoras llegan muertas, entumidas, sin energía para competir. Casos concretos evidencian el problema. Viajes de Mazatlán a Ciudad de México, 15 horas de ida y 15 de regreso. Traslado a Pachuca, hasta 17 horas de camino. Múltiples partidos en pocas semanas, sin tiempo real de recuperación. Pero esto no es solo percepción. Reportes periodísticos revelan que, a lo largo de un torneo, el equipo puede recorrer más de 18.000 kilómetros en autobús y pasar más de 220 horas viajando. Es decir, más de 9 días completos dentro de un camión. Una cifra que por sí sola explica el desgaste físico, pero también el mental. Y aquí es donde la polémica crece, porque mientras algunos clubes cuentan con mejores condiciones logísticas, el caso de Mazatlán expone una desigualdad evidente dentro de la liga. El propio técnico lo dejó claro, no se trata solo de perder partidos, se trata de competir en condiciones completamente distintas. Sí, la verdad es que los viajes han sido mortales, ¿no? Estamos hablando de que hace 3 semanas fuimos a México a jugar con Pumas y fueron 15 horas de ida y 15 de regreso a Mazatlán en camión, luego hace 10 días también con América, 15 horas de venida y 15 de regreso, y ahora 17 de venida y 17 de vuelta, entonces pues lógicamente las chicas llegan pues muertas, ¿no? 17 horas todavía como sea, 2 o 3 horas en un camión, 4 o 5, no pasa nada, pero ya 17 la verdad es que pues llegas toda entumida, yo creo que llegas con ganas de todo menos de jugar. Mazatlán y los partidos amañados. Y la otra cara de la moneda para el Mazatlán, donde no ellas fueron las víctimas, sino quienes orquestaron un escándalo que manchó al club cañamero. El 2 de febrero de 2025, Mazatlán Femenil cayó de forma contundente ante Chivas Femenil, con un marcador de 8-0. En ese momento, el resultado parecía simplemente una diferencia deportiva, hasta que comenzaron a aparecer las primeras señales de algo mucho más grave. El 10 de abril de 2025, la Federación Mexicana de Fútbol anunció oficialmente que había abierto una investigación por posibles irregularidades relacionadas con la integridad de la competencia. No era una acusación menor. Se trataba de un posible caso de manipulación de partidos, vinculado incluso con apuestas deportivas. Días después, el escándalo explotó. El 15 de abril de 2025, distintos medios revelaron la filtración de audios, videos, capturas de pantalla y correos electrónicos. Todo esto presuntamente evidenciando cómo se habría preparado el amaño del partido. En algunos de estos materiales se escucharía a jugadoras hablando sobre facilitar el resultado a favor de Chivas, incluso durante el propio partido. Uno de los detalles más impactantes fue que se mencionaban mensajes enviados en pleno encuentro y respuestas confirmando acciones dentro del juego, lo que encendió completamente la polémica. En medio de la polémica se encontraban a las jugadoras Brenda García, María Tarango, Ana Patricia Becerra y Olga Anaí Trasviña. Aunque después de la resolución del conflicto, no todas fueron sancionadas, y no en todos los casos se confirmó responsabilidad individual, pero sus nombres quedaron ligados al escándalo. En medio de la investigación, el propio Club Mazatlán reveló algo aún más preocupante. Algunas jugadoras habrían recibido amenazas para participar en apuestas. Esto cambió completamente la narrativa, porque el caso ya no solo hablaba de posible corrupción,
sino también de presión externa sobre futbolistas. Después de semanas de investigación, llegó la resolución. La comisión disciplinaria de la FMF confirmó sanciones. Una jugadora fue suspendida por 6 años del fútbol profesional. Aunque en los comunicados oficiales no se mencionó el nombre, reportes posteriores identificaron a Brenda García, quien además fue dada de baja del club. El caso de Scarlett y Alalia. Hay polémicas que se quedan en la cancha, pero hay otras que cruzan una línea mucho más peligrosa. Y el caso de Scarlett Camberos es sin duda uno de los más impactantes en la historia reciente de la Liga MX femenil. Todo comenzó a inicios de 2023. Scarlett Camberos, una de las figuras del Club América Femenil, empezó a recibir acoso constante a través de redes sociales, mensajes insistentes, persecución digital, y un comportamiento que rápidamente escaló a algo más grave. De acuerdo con reportes, el agresor no solo la hostigaba en línea, también comenzó a rastrear su ubicación e incluso a presentarse en lugares donde ella se encontraba, lo que encendió todas las alarmas. A pesar de que el caso fue denunciado ante las autoridades en México, el proceso no avanzó con la rapidez necesaria, y eso llevó a una decisión extrema. En marzo de 2023, Scarlett Camberos dejó México, no por un tema deportivo, sino por seguridad personal. La jugadora rescindió su contrato con América y regresó a Estados Unidos, donde firmó con el Angel City de la National Women's Soccer League, porque no era una transferencia más, era una salida provocada por miedo. El caso generó tanta presión mediática que finalmente hubo avances. Semanas después, las autoridades lograron la detención del presunto responsable. Y aunque el proceso legal tuvo distintas etapas, el caso marcó un precedente importante. Visibilizó el acoso digital hacia deportistas y evidenció vacíos legales en la protección de las jugadoras. Además, impulsó conversaciones sobre la necesidad de protocolos más sólidos dentro del fútbol mexicano. Recientemente, este año, ocurrió un caso parecido, con la jugadora Alia Farmer, quien recientemente había llegado a Tigres Femenil y estaba haciendo un fichaje con mucha proyección para las Amazonas. La jugadora mexicano-americana sufrió de acoso a través de redes sociales. Esto según comentado por el director técnico del club regio. Farmer posteriormente abandonó el club para firmar con los Chicago Red Stars, siendo más un movimiento por la situación en México que por un crecimiento profesional. Y es que al final todas estas historias tienen algo en común. No solo hablan de polémicas, hablan de una liga que sigue creciendo, pero que todavía tiene mucho por mejorar. La Liga MX femenil ha demostrado que tiene talento, pasión y una afición que no deja de crecer. Pero también ha dejado claro que aún hay retos importantes fuera de la cancha. Porque el verdadero avance no solo se mide en goles o títulos, se mide en las condiciones, la seguridad y el respeto a sus jugadoras. Ahora la pregunta es para ti. ¿Crees que la Liga MX femenil está avanzando como debería? ¿O aún le falta demasiado por mejorar? Por nuestra parte, esto ha sido todo. Si este video te gustó, no olvides suscribirte, darle like y compartirlo con tus amigos.